Es decir, los pacientes que tienen este diagnóstico van a salir de lo que ustedes han visto de herencia monogénica, es decir, que hay una variante en un gen o hay alguna alteración propiamente y eso me genera la enfermedad. En este caso no, son mecanismos mucho más complejos que en este caso denotan, permítanme un momento, es que la pantalla no puedo dar la siguiente, espérenme. A veces con el Keynote sí hace eso, Johnny. Entonces yo lo que hago es que nada más lo maximizo sin ponerle presentación. No sé por qué, pero luego a mí me hace eso con el Zoom y el Keynote. Sí, no sé. Y aparte me pareció que se está grabando y ya no se quita el letrero y no sé cómo quitarlo. Ah, no, ese es porque se queda para ellos en la nube hasta el examen y ya después del examen ya. Ah, ok, sí, es que le tengo que poner entendido, pero no me deja el mouse, ni siquiera veo el mouse. Sí, es por el Keynote. Si quieres salte y ya, yo creo que ya te va a dejar. Ok, voy. Voy, permítanme un momento. Ujú. Listo. Ahí se ve en pantalla completa. Ahí ya. Perfecto. Bueno, discúlpenme. Entonces, como le estaba comentando, corresponde a un grupo de enfermedades que se conocen como herencia no clásica, ya que son mecanismos mucho más complejos y que principalmente tienen que ver con una palabra que se llama epigenética, que ahorita vamos a platicar un poco acerca de a qué denota o a qué describe esto de la epigenética. Los objetivos rápidamente de la clase es ver un poquito de la historia, ver el precedente, por qué se llama síndrome de Angelman, cuáles son las causas que me genera esta enfermedad, este síndrome, cuándo debemos de sospechar en pacientes que llegan a tener síndrome de Angelman, cómo hacemos un diagnóstico, existe algún tratamiento que podamos ofrecer a los pacientes después de hacer un diagnóstico, y algo muy importante que nos toca hacer a nosotros como médicos especialistas en genética es el asesoramiento genético. En cuanto al primer punto que vamos a tomar, que es la historia, en 1965 fue cuando se describió por primera vez el síndrome de Angelman. A partir de los años 60 vino la era de la genética moderna, donde muchos diagnósticos que actualmente conocemos, sobre todo la parte cromosómica, empezaron a describirse. Y varios de estos diagnósticos pues llevan el epónimo o el nombre de quien los describió. En este caso, el doctor Harry Angelman fue quien describió las manifestaciones principales del síndrome de Angelman. Este lo hizo en el Hospital General de Warrington y él lo llamó como un síndrome de la marioneta feliz. Esta denotación que actualmente pues incluso ya no se utiliza porque pues, puede ser mal visto o puede ser peyorativo para el paciente, hacía hincapié a que el paciente o los pacientes que tenían este diagnóstico tenían una característica en la personalidad o en el estado de ánimo. Esta parte de feliz es muy importante ya que los pacientes generalmente tienen esta actitud de estar contentos, estar felices, estar sonriendo o estar riéndose de manera continua, de manera esporádica, incluso sin ningún estímulo. Y la parte de marioneta era porque aparte estos pacientes que describió por primera vez Angelman, era porque tenían una alteración en la marcha. Ustedes ya como de quinto año saben que esa marcha que presentan los pacientes con Angelman se conoce como una marcha atáxica. Es por eso que le denotó como una marioneta feliz. Aparte de ello, él describió otras características muy frecuentes en estos pacientes. Una alteración a nivel del desarrollo intelectual, pero principalmente en la parte del lenguaje. Son pacientes que pocamente hablan o logran hablar y si lo logran hacer llegan a emitir entre 5 a 10 palabras. Entonces, esta área es algo que tiene una repercusión muy importante y pues algunos pacientes, más del 80% llega a tener crisis convulsivas que llegan a convertirse en una epilepsia.
Posteriormente, en el año 87, Magenis, en un centro de ciencias de la salud de Oregón, descubrió un marcador genético para este diagnóstico o este síndrome que se había descrito 20 años antes, y mencionó que esa alteración era debida a un marcaje o algo en la expresión en el cromosoma número 15. ¿Okay? El cromosoma número 15 es un gen, perdón, es un cromosoma que contiene genes que se conocen como improntados. A un cromosoma rico en genes que llegan a tener una impronta o un marcaje se le conocen como clúster, y el 15 es uno de ellos. ¿A qué se refiere con impronta? ¿Alguien leyó o alguien sabe a qué se refiere el término de impronta? Quien quiera participar. ¿O a qué creen que se refiere el término de impronta? A un rasgo característico. Otra vez, doctor, es que casi no le escuché, doctor A Fidel. un rasgo característico. No es tanto un rasgo característico, tiene que ver con más con un La mecanismo. Otra vez, modulación de doctor. la expresión de un gen. Así es, tiene que ver La modulación de tiene que ver con la expresión, ¿ok? Con la modulación de esa expresión de esa región genómica. Entonces, la impronta, como bien lo dice la doctora, es aquel marcaje, así lo vamos a decir, que va a determinar si una región se expresa o no. Y generalmente las regiones improntadas, aparte de tener que están características porque se ubican en ciertos cromosomas, otra de las características importantes de las improntas en nuestro organismo es que en ocasiones nosotros expresamos esa región dependiendo del origen parental, ¿ok? Todos nosotros, como ustedes sabrán, tenemos la mitad de información de papá y la mitad de información de mamá, ¿ok? A pesar de que tengamos dos copias, una heredada por cada progenitor, estas regiones de expresión o reguladas por impronta no necesariamente se van a expresar ambas. Hay ocasiones donde solamente el de mamá se expresa o el de papá se expresa, ¿ok? La impronta es un mecanismo totalmente normal en todos nosotros, ¿ok? Y es un mecanismo dinámico. Esta expresión, la regulación de la expresión, va desde el día de la fecundación, desde el día 1 hasta el día de nuestra muerte. Son mecanismos dinámicos. Entonces, si es un proceso normal, la impronta puede tener alteraciones, y si yo tengo una alteración de la impronta, puede condicionar enfermedades, ¿ok? Vamos a continuar y vamos a ver que dentro de los mecanismos, como les decía, es una enfermedad de herencia no clásica, por eso que les comentaba de que no es una alteración propiamente en un gen y una enfermedad, aunque vamos a ver que es parte de los mecanismos. Es una enfermedad considerada rara. Toda enfermedad o la mayor parte de las enfermedades que ustedes van a ver en el curso de genética son consideradas como enfermedades raras. La incidencia es un niño o una niña con síndrome de Angelman por cada 12,000 a 24,000 recién nacidos vivos, ¿ok? Una enfermedad rara es aquella que sea igual o menor a 1 en 2,000. Entonces, cuadra dentro de esta definición. Y pues este es un error por una impronta de tipo materno, ¿ok? Generalmente en esta región que está en el cromosoma 15, específicamente en la región 15Q, 11.2 o el brazo largo del cromosoma 15 en la región 1, banda 1, subbanda 2, está un gen muy importante o que tiene una implicación muy importante en Angelman, que es el V3A, que tiene que ver con una proteína que se llama ubiquitin ligasa, que precisamente tiene o regula parte de la expresión de estas regiones improntadas. Si estoy comentando yo que es una alteración en la región de impronta materna, quiere decir que esa región de mamá generalmente es la que se va a expresar y la de papá de manera habitual es la que está reprimida específicamente en estos genes o en este gen de V3A. Es el más importante, más sin embargo no es el único, ¿ok? Ahora bien, si estoy diciendo que es un error de impronta materna y yo quito la expresión de esa región que debe de expresarse principalmente, pues ¿qué va a suceder? Si esa región que debe estar prendida, debe de estar expresada, se apaga o se reprime,
a pesar de que yo tenga la otra copia del progenitor, en este caso de papá, pues no va a tener la función porque solamente estaba denotada o estaba especificada para el alelo de tipo materno. Entonces, como les comento, es una causa en error de impronta materno. Es un evento epigenético. La epigenética es prácticamente cualquier alteración fuera o fuera de ese segmento primario genómico, ¿ok? Puede ser principalmente por alteración en lo que se conoce como la metilación o la acetilación, que involucra las histonas, que son proteínas, que sabemos que es donde se enredan ese material genómico, esos nucleótidos, para poder compactarse y poder formar un cromosoma, ¿ok? Generalmente, en esta imagen que vemos en la parte de abajo, tenemos dos alelos, un alelo 1 y un alelo 2, uno heredado por papá y otro heredado por mamá. Si se dan cuenta, en el alelo 1, esos circulitos y esas cosas que dan vuelta a esos circulitos, que es prácticamente la secuencia de nucleótidos, y estos circulitos del medio son las proteínas de la histona, se ven más compactados, se ven más reprimidos, por lo tanto la expresión en ese alelo no va a estar, ¿ok? No se va a expresar cualquier información genómica, gen, que esté en esa región. En cambio, en el alelo 2, que es el que está abajo, tenemos que esas proteínas están más laxas, están más separadas y por lo tanto permiten la expresión de cualquier gen o de cualquier secuencia genómica que esté ahí, ¿ok? Entonces, esta diferencia, que no es propiamente en la región genómica, sino más bien a nivel proteína, a nivel de metilación, a nivel de acetilación, pues son cambios epigenéticos que confluyen o que tienen una función específica en el organismo. Estas regiones que están improntadas son ricas en algo que se llaman islas CPG, es decir, ricas en citosina y guanina y grupos fosfato, principalmente cercanos a los promotores para poder prender o apagar, si así lo queremos ver. ¿Ok? Otras cuestiones que regulan mucho esta expresión son los RNAs no codificantes. Sabemos que el único RNA codificante es el RNA mensajero, que me va a producir un grupo funcional, principalmente una proteína. Los otros RNAs, como los mirnas o los microRNAs, tienen esta función de regular y también participan en esto de la epigenética. Modificaciones en las histonas, esta conformación de esas proteínas sobre las cuales están girando la secuencia de nucleótidos también tiene que ver con ello, así como también cambios en la cromatina. Si nosotros recordamos, la cromatina es este conjunto de proteínas y secuencia de nucleótidos que, de acuerdo a cómo esté esa región, si está compactada o reprimida o muy laxa y expresándose, pues podemos tener dos tipos, principalmente la heterocromatina o eucromatina respectivamente. Entonces, en resumen, esto de la epigenética, pues prácticamente es un resumen de encendido o apagado, de expresión o no expresión de una región genómica. Y repito, es un proceso totalmente normal. Ahora bien, esos son algunos cromosomas, aparte del 15, que son ricos en genes que pueden estar improntados o con clúster, ¿ok? Específicamente, errores en la impronta, que ya dijimos que es un proceso normal, los podemos dividir en 4 causas principales que las vamos a traslopar o a proyectar en el síndrome de Angelman. El mecanismo más frecuente que nosotros tenemos con síndrome de Angelman son los famosos CNVs, que quiere decir número variable de copias. Principalmente los CNVs los podemos ver nosotros como duplicaciones o deleciones, es decir, ganancia o pérdidas de un segmento a nivel genómico, ¿ok? Específicamente, si yo estoy comentando que el error en síndrome de Angelman es un error en la impronta materna, ¿ustedes dónde creen que yo tenga que tener la pérdida o la deleción? ¿En el alelo paterno o en el alelo materno? Materno. Materno. Materno, así es. Entonces, si yo me voy por la causa más frecuente de síndrome de Angelman, que corresponde hasta el 70% de las causas, es porque en el alelo materno yo pierdo esta región que debería estar expresada por una deleción o un CNV, ¿ok? Que es un mecanismo de alteración en esa impronta. La segunda causa más frecuente en síndrome de Angelman son prácticamente alteraciones directamente en el gen, que en este caso es el V3A, ¿ok? En
En este caso podemos tener variantes que aquí van a depender mucho, y vamos a ver un ejemplo al final de la clase, si las estamos heredando esas variantes de papá o las estamos heredando esa variante de mamá, que ya que de acuerdo, si yo estoy heredando de alguno de los dos progenitores, puedo presentar o no síndrome de Angelman. Incluso los riesgos de que se pueda volver a repetir pueden ser tan altos como un 50%. Ahorita vamos a ver ese caso específico. Una tercera causa, por frecuencia, es la famosa disomía uniparental, ¿ok? Lo normal, repito, es que todos tengamos un alelo de papá y un alelo de mamá. ¿Qué pasa en la disomía uniparental? La disomía uniparental tiene varios mecanismos, pero se resume prácticamente en que por alguna razón o alguna alteración, esas dos copias, en vez de ser heredadas una de papá y una de mamá, las dos son heredadas por el mismo progenitor, ya sea de manera total o de manera parcial. Entonces, si yo les preguntara por disomía uniparental, ¿cuál sería la causa del síndrome de Angelman? ¿Una disomía uniparental paterna o una disomía uniparental materna? Recuerden que necesitamos la expresión del alelo de mamá. Entonces, si estoy diciendo que es una disomía uniparental, ¿de qué tipo tendría que ser? ¿Paterna o materna? Materna, ¿verdad? Que si tuviéramos la materna, las dos le heredaríamos de mamá, entonces tendríamos expresión de esa región de V3A. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería la disomía uniparental para que generara Angelman? Paterno. Paterna, así es. Sería una disomía uniparental paterna. ¿Por qué? Porque yo voy a tener las dos copias del papá y recordemos que de manera normal, en una persona sana, los dos copias de papá no expresan esa región que es necesaria, ¿ok? Hablando específicamente del gen V3A. Entonces, a pesar de que yo tenga esas dos copias, no se va a expresar aunque estén intactas, porque eso es lo normal en una persona, ¿ok? Pero si yo tengo las dos copias, pues va a haber nula expresión. Entonces, el mecanismo por disomía uniparental sería una disomía uniparental de tipo paterno, pero sería una de lesión de tipo materno. Y ya por último, la causa menos frecuente son epimutaciones, es decir, alteraciones en algo que se llama ICRs o regiones del control o del centro de impronta. ¿Okay? Las regiones del control del centro de impronta o centro de impronta prácticamente son regiones cercanas a esas islas CPG que van a regular esa expresión o no expresión y que van a modular que esa región se exprese o no de manera habitual. Esas pueden tener epimutaciones, por eso se llama epimutaciones, porque no son directamente en la secuencia genómica. Y eso me puede tener repercusión en apagar a lo mejor que el alelo materno y paterno estén normal, o sea, yo tengo las dos copias de cada progenitor, pero por alteraciones en ese control de impronta o en ese centro de control de impronta, se apaga por error el de mamá. Híjole, y el de papá también está apagado, entonces a pesar de que yo no tenga ni un mecanismo de lesión, ni una disomía uniparental paterna, por esas epimutaciones, híjole, se apaga esa región y de alguna manera repercute sobre la salud del paciente y termina siendo síndrome de Angelman. Entonces, de manera general, esos son los 4 mecanismos con los cuales yo puedo tener una alteración en impronta, específicamente impronta materna, hablando de síndrome de Angelman. La tablita que tenemos al lado es un ejemplo de ciertos genes que están improntados de manera habitual, ¿ok? Vamos a tomar el ejemplo de V3A, que es el que estamos viendo, el que es de interés. V3A pues produce una proteína que ya como lo comentamos es una ubiquitin ligasa y que de manera normal está reprimida o está apagada en el alelo paterno, ¿ok? Eso es lo normal. Sin embargo, específicamente a nivel cerebral va a estar reprimida específicamente. Puede ser que las dos copias estén reprimidas a nivel cerebral y por alguna razón en algún tiempo, en algún tejido, es cuando puede ser dinámico este cambio. A lo que voy es que dependiendo del tejido o el tiempo de la persona, hablando desde el desarrollo embrionario o hasta la etapa ya que es un humano, un ser humano, hasta la etapa de la muerte, estos mecanismos de expresión o no expresión pueden modificarse. Y específicamente en cerebro, cuando tengo esta alteración en la impronta, es cuando yo voy a tener alteraciones principalmente a nivel del sistema GABAérgico, que ahorita vamos a ver que el GABA
tiene un papel fundamental en la fisiopatología de las características o manifestaciones clínicas del síndrome de Angelman. Ahora bien, yo creo que aquí va a quedar mucho más claro lo que ya les acabo de comentar. Estas son las causas, las 4 mecanismos prácticamente que acabamos de comentar. Tenemos un clase 1, un clase 2, un clase 3 y un clase 4. En la clase 1 es la de lesión. Si se dan cuenta, está representado el alelo paterno azul y el alelo materno en color rosa. Entonces, ahí la de lesión, ¿dónde es? Pregunto. En esa clase 1, la de lesión, ¿en qué alelo es? Materno. Materno. Entonces, repito, la principal causa de síndrome de Angelman sería una de lesión a nivel del alelo materno en la región 15q11.3, ¿ok? Cromosoma 15, brazo largo, que es esa región que se ve en color, donde falta un segmento en color blanquito. Después tenemos la disomía, la mutación génica, que es la tipo 4, o la variante puntual, directamente en el gen V3A, pero la variante tiene que estar en el alelo materno, ¿ok? Si está en el alelo paterno, no me va a dar síndrome de Angelman. ¿Por qué? Porque va a estar reprimido y es algo normal, ¿ok? Y en tercera causa de frecuencia tenemos la clase 2, que es la disomía uniparental. Y si se dan cuenta, es una disomía uniparental de tipo paterno. Por eso se representan los dos alelos o los dos cromosomas en color azul. Y ya por último, la clase 3, que es de las menos frecuentes, tenemos una alteración en el centro de control de impronta que está delimitada o está localizada en esa región 15q11.3. ¿Ok? Ahora, después de haber visto de manera muy general estos mecanismos que se definen en 4, ahora sí viene lo importante o más importante que creo yo que es para ustedes a nivel clínico. ¿Cuándo deben de sospechar que alguien tiene o qué paciente tiene un síndrome de Angelman? Yo creo que para que ustedes lo puedan diagnosticar o lo puedan sospechar, hay que conocer la historia natural de la enfermedad. Porque si vemos los datos clínicos de manera desordenada, creo que es más trabajo o cuesta mucho más trabajo poderlos asociar conforme van presentándose las manifestaciones. Ok. Si nosotros nos basamos en la historia clínica que cualquier médico, independientemente si es un médico general o especialista, va a hacer, pues es el interrogatorio, ¿ok? En los pacientes con síndrome de Angelman como antecedentes prenatales, que son prácticamente todos aquellos antecedentes que son antes del nacimiento, difícilmente yo voy a encontrar algún antecedente que me llame la atención. Generalmente no hay amenazas de aborto, generalmente el crecimiento del bebé es normal, no hay alteraciones a nivel cardíaco, no voy a encontrar malformaciones mayores. Entonces, generalmente toda la parte prenatal no me va a dar un dato específico en cuanto al síndrome de Angelman. Ahora bien, viene la etapa neonatal. Nace el niño con síndrome de Angelman. Son pacientes que generalmente lloran y respiran al momento. Son pacientes que tienen un Apgar de 9. Son pacientes que a nivel físico no llama la atención tanto las características faciales. Y son pacientes que en la mayoría de los casos van a ser dados de alta como niños o niñas sanas. Sin embargo, en esos primeros 6 meses de vida, que es cuando nosotros vamos a hacer ya el interrogatorio de los hitos del desarrollo, que es parte del control del niño sano, pues vamos a preguntar ciertas características que un niño o una niña debe de hacer a los 6 meses, ¿ok? Entonces, ahí se va a denotar principalmente el retraso en el neurodesarrollo o retraso global del neurodesarrollo. Es decir, en más de 2 áreas, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo, vamos a ver un desfase. ¿Ok? Como que los pacientes o los niños generalmente sostienen la cabeza a los 3 meses. En el caso del síndrome de Angelman, eso se va a ver desfasado. Es decir, lo van a hacer después de los 3 meses. Muy seguramente a los 5, a los 6 meses. A los 6 meses también los pacientes ya empiezan a la sedestación, es decir, a sentarse solitos. Los pacientes a esa edad ni siquiera están logrando o intentando esta sedestación, ¿ok? Aparte de eso, los pacientes o nosotros cuando exploremos al paciente vamos a ver que va a tener una hipotonía, es decir, un tono disminuido. Híjole, la hipotonía es todo un abordaje, ya que la hipotonía tiene varias causas.
Una hipotonía puede tener tanto daño a nivel cerebral, es decir, a nivel central, como a nivel periférico. En este caso, ustedes al momento de explorar a un paciente van a denotar que esa hipotonía es de tipo central. Es decir, yo voy a descartar que esa hipotonía sea por alguna alteración a nivel de los nervios o el músculo. Otros datos que se pueden presentar antes de los 6 meses de edad es el reflujo gastroesofágico. Entonces, estos son datos de alarma, es decir, nos van a prender el foquito rojo de que algo está pasando anormalmente en el paciente y que no está teniendo un desarrollo normal, ¿ok? A lo mejor en esta etapa puede ser muy inespecífico para síndrome de Angelman, simplemente podemos ver datos de retraso en el neurodesarrollo y nada más, ¿ok? Y algo muy importante que también va a pasar en este primer periodo. La cabeza de los pacientes de síndrome de Angelman, es decir, el perímetro cefálico al nacimiento, es totalmente normal. Conforme van pasando los primeros meses de evolución, vamos viendo que hay una desaceleración del crecimiento cerebral. Si hay una desaceleración de ese crecimiento de masa cerebral, va a condicionar que la cabeza ya no tenga un perímetro cefálico normal o adecuado para la edad de ese paciente. Generalmente esta microcefalia, que en este caso es postnatal, es decir, después del nacimiento, se va a denotar después de esos 6 meses hasta los 2 años de vida. ¿Ok? Aparte de notar este retraso a nivel motor, vamos a ver que el paciente generalmente tiene poco contacto con el medio o incluso la parte de los de los sonidos guturales son escasas, ¿ok? Generalmente estos pacientes tienden a comunicarse con la mirada, ¿ok? Con movimientos. Otras situaciones que se llegan a presentar hasta los 2 años de vida es un temblor de tipo distal, es decir, en extremidades, en la parte final. Y algo también que podemos denotar a esta edad nosotros a la exploración física, añadido a la microcefalia, al retraso global del neurodesarrollo, es una característica en la piel y en el cabello. Nosotros, al valorar a los pacientes, pues vemos también los rasgos faciales de la familia, ya que hay ciertas características que nosotros compartimos con papá y mamá, pero hay ciertas características que salen de lo normal o de lo habitual para la familia. En este caso, los pacientes con síndrome de Angelman van a tener una piel más clara y un cabello más claro. ¿Esto por qué? Porque en esa región hay parte de genes que codifican para lo que es la coloración del mismo, ¿okay? Que al final de cuentas tienen o repercuten en la producción de melanina, como la melanocortina, ¿ok? Entonces hay una alteración en esa región, principalmente cuando hay una delesión o una pérdida en esa región del cromosoma 15. Es cuando generalmente, que es la causa más frecuente, voy a ver estas características de piel y cabello más claro. Y un dato muy importante que nosotros podemos tomar como también dato pivote para no pensar en algún diagnóstico similar o parecido es que los pacientes con Angelman, sobre todo cuando son mujeres, desde el nacimiento hasta esa etapa de los 2 años, han tenido el retraso global. Es decir, nunca estuvieron bien y de repente dejaron de hacer cosas. Cuando sucede un evento de que un paciente aparentemente va normal y de repente deja de hacer todo lo adquirido a nivel motor o a nivel cognitivo, se le llama neuroregresión. En este caso, los pacientes o las pacientes con Angelman no tienen este dato de la neuroregresión, lo cual me puede excluir de otros diagnósticos como síndrome de Rett. Ahora bien, ya vimos la etapa prenatal, la etapa neonatal, vimos los primeros 2 años de vida, algunas características que nos pueden ir asociando al síndrome de Angelman. Ahora vamos a ver qué sucede en la etapa preescolar, ¿ok? En la etapa preescolar, que es de los 2 años hasta los 5 años de vida, podemos tener prácticamente que aquí ya los pacientes deberían de desarrollar lenguaje. Repito, aquí no hay lenguaje en los pacientes, hay una afección muy, muy severa en la parte del habla. Y en promedio a los 3 años es cuando empiezan las crisis convulsivas. Aproximadamente el 90% de los pacientes que tienen Angelman van a manifestar epilepsia, ¿ok? Generalmente esta epilepsia es de tipo heterogéneo, cualquier tipo de epilepsia, tónico-clónicas, clónicas, de ausencia, localizadas, generalizadas, son muy heterogéneas. Principalmente las de tipo mioclónico, si lo quiero ver por porcentaje, pueden ser de las más frecuentes, pero no es algo específico, ¿ok?
Estos pacientes pueden llegar a estado epiléptico o tener estados epilépticos convulsivos intermitentes. Es decir, pareciera que mejoran en un periodo y posteriormente nuevamente llega esta repercusión a nivel de crisis convulsivas. Y en pacientes un poquito más grandes, después de los 5 años, que pueden llegar incluso a los 11, 12 años, la única manifestación puede ser mioclonos no epilépticos, es decir, en todo momento el paciente va a tener estas mioclonías o descargas a nivel muscular o a nivel periférico de manera continua, sin que el paciente propiamente pierda la conciencia o se trate de una crisis convulsiva verdadera. Y el mioclono, sin ninguna otra causa explicada en este periodo de tiempo, y con algunas otras características similares con Angelman, pues pudiera corresponder con este diagnóstico. ¿Okay? Ahora bien, ya tenemos que llegamos a la etapa escolar y muy seguramente si los pacientes están convulsionando, nosotros pedimos estudios para ver esa actividad encefálica, esa actividad eléctrica a nivel del cerebro. Eso se hace mediante un estudio que se llama electroencefalograma. ¿Ok? El electroencefalograma en pacientes con síndrome de Angelman es muy característico. Son de los síndromes que por medio de trazos y clínica yo casi puedo asegurar que es un paciente con síndrome de Angelman. ¿Cuáles son estas características? Principalmente las formas que tienen, en este caso, las ondas que se van formando. Ahí donde ven la flecha en la parte media negra, son ondas que se conocen como delta y teta, que en la parte del medio hacen como una muesca. ¿Ok? Esas ondas como pequeñas son características y que preceden a una actividad un poco más rítmica y mucho más grande asociado a ondas entremezcladas, que ya es donde está la flecha roja, perdón, donde va a haber una combinación entre onda y punta, onda y punta. Entonces, este patrón a nivel del electroencefalograma es característico de los pacientes. Anteriormente, dentro de la práctica médica o dentro de la práctica de neuropediatría, que son principalmente los que nos van a ayudar a leer los electroencefalogramas, cuando era menos accesible hacer pruebas moleculares, pues prácticamente podíamos hacer un diagnóstico asociado con todas las características que les estoy comentando hasta el día, hasta ahorita. ¿Okay? Algo muy importante y que creo que no les dije, es que si yo conjunto, y ahorita lo estoy viendo, si yo conjunto todas las causas del síndrome de Angelman y yo lo sumo, por ejemplo, la de lesión un 75%, la mutación un 10%, sumo un 85%, más un 5% de la disomía y un 5% de defectos de impronta, puedo sumar entre un 90 y 95%. Entonces ahí van a decir, doctor, pues eso no es un 100%. Efectivamente, ese porcentaje que nos quedamos sin alguna causa conocida, pues son causas idiopáticas, es decir, que no conocemos por qué está sucediendo y el diagnóstico debe ser meramente clínico. ¿Por qué puede pasar esto? Porque hay un mecanismo que no conocemos o que el síndrome de Angelman no es el síndrome de Angelman y hay que buscar diagnósticos diferenciales que pudieran corresponder con manifestaciones que se puedan sobreponer. ¿Ok? Ahora bien, en estos pacientes que tienen un retraso global de neurodesarrollo, epilepsia y datos inespecíficos, pues parte del abordaje es solicitar una neuroimagen. ¿Por qué? Para ver si no hay una lesión como tal a nivel cerebral, una malformación, una disgenesia o alteraciones entre la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En la mayoría de los pacientes con síndrome de Angelman, el más del 90-95%, ustedes van a encontrar una resonancia magnética totalmente normal, sin ninguna alteración. Sin embargo, cuando yo llego a encontrar alguna alteración en la resonancia de pacientes con síndrome de Angelman, son principalmente en dos estructuras. Uno, un retraso en la mielinización. Como tal, no hay datos de desmielinización o hipomielinización, simplemente estas hiperintensidades o hipointensidades, dependiendo si lo ven en un corte de T1 o T2, pues van a variar de acuerdo a la edad. Entonces, cuando lo voy comparando de acuerdo a la edad del paciente y lo que encuentro yo en la resonancia magnética, voy a ver que esa mielinización va a estar retrasada. Otros datos menos específicos y que generalmente vemos mejor en cortes de tipo sagital
es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, que es lo que nos ayuda a comunicar a ambos hemisferios cerebrales, puede estar disminuido de tamaño. Eso se le llama hipoplasia del cuerpo calloso. Y otro hallazgo ya menos frecuente es que esos huecos que están ahí en medio, que se ven oscuros, que son los ventrículos, pueden estar ligeramente agrandados. Estos datos de alteraciones en la mielinización principalmente los vamos a ver en la parte temporal o en la parte frontal, que también es donde la mayoría de las descargas epilépticas se localizan. De ahí en fuera, la mayoría de las resonancias son normales. Algunos pacientes incluso llegan a reportar ligera atrofia cerebral, que es disminución de la masa cerebral, pero difícilmente yo voy a encontrar una alteración en resonancia magnética. Entonces, con estos datos que yo llevo hasta el momento, un paciente pediátrico que no tenga una causa identificable como adversos al nacimiento, alguna lesión cerebral, alteraciones metabólicas identificables o algo que me lo expliquen mejor, siempre hay que buscar la causa. Un retraso global del neurodesarrollo no es normal si no tengo un factor causal. ¿Okay? Siempre hay que buscar la causa. Y más si no la estoy encontrando, hay que pensar en cosas ya menos frecuentes, como las genéticas, independientemente de que estemos viendo síndrome de Angelman. Obviamente, si ya les estoy dando otras características que me pueden orientar, pues bueno, ustedes van a orientar el diagnóstico a ello. Ahora bien, cuando los pacientes comienzan a caminar o comienzan la marcha, que en promedio puede ser a los 3 años, o hay pacientes que llegan a caminar después, esta marcha es inestable, ¿ok? Esta marcha es como una base de sustentación amplia, los pies están muy separados y es como cuando alguien bebe mucho. Yo siempre les digo así a las personas o a los alumnos, que es como cuando uno toma mucho y está táxico, está borracho. Entonces, así es como caminan los pacientes o las pacientes con síndrome de Angelman, ¿ok? Aparte de eso, pues viene la parte del comportamiento, que ya lo puedo ver después de los 5 años generalmente, que es esto de la marioneta feliz que les había comentado al inicio. Risas frecuentes, son pacientes que son muy hiperexcitables. Ante el estímulo mínimo pueden gritar o pueden reírse. Generalmente van a tener una sonrisa todo el tiempo. Algunos pacientes van a estar con este problema de la masticación. Son pacientes que están moviendo la boca como si estuvieran masticando constantemente. Algunos llegan a autolesionarse e incluso algunos por los movimientos que llegan a tener estereotipados, principalmente el aleteo de manos, llegan a estar diagnosticados primariamente como un trastorno del espectro autista aislado. Y sabemos que no, que el parte del TEA puede ser parte de Angelman, pero solamente es una manifestación más de una causa base, ¿ok? El cromosoma 15 es una de las regiones que si ustedes en algún momento leen parte de la genética del TEA, pues sabemos que ahí es importante en cuanto a etiología de TEA, ¿ok? Y más también este gen V3A. Entonces, parte de este TEA o trastorno del espectro autista es parte de todas las características clínicas que les estoy comentando del síndrome de Angelman. Y algo que también frecuentemente empieza a pasar en las pacientes ya después de los 5 años son los problemas del sueño. Son pacientes que les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, pacientes que llegan a dormir 2, 3 horas. Generalmente en la consulta, cuando uno empieza a interrogar a los papás, es uno de los principales problemas de cuidador primario que llegan a tener, porque los papás llegan a estar desvelados por el mismo alteración del sueño. ¿Por qué los pacientes pueden autolesionarse y por qué pueden tener problemas del sueño? Híjole, nosotros podríamos decir, híjole, por la alteración en V3A y por la alteración GABAérgica. En parte sí, pero también es parte de la frustración que llegan a tener estos pacientes, porque ya dijimos que una de las áreas que están mayormente comprometidas es la del habla. Y como no tenemos la educación, incluso a nivel de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, muchas veces los papás cuando un niño no habla, cuando un niño no camina, lo que quieren es que lo haga. En el caso del diagnóstico de síndrome de Angelman, lo más probable, o es muy probable, casi un 100% que los pacientes que tengan un síndrome de Angelman clásico no van a hablar. Entonces, ¿eso quiere decir que ya no se va a beneficiar de terapia de lenguaje? No, claro que sí, tenemos que buscar estrategias para que los pacientes puedan comunicarse de alguna otra manera, como con logopedia. La logopedia es algo que sí se puede aplicar perfectamente a pacientes con TEA o pacientes con Angelman, mediante figuras, pictogramas para disminuir esa ansiedad que se ha visto que tiene una implicación importante en esas alteraciones del sueño y estas alteraciones de agresividad. Ahora bien, aparte de estas características motoras, cognitivas, electroencefalográficas, resonancia,
historia natural prenatal o neonatal, tenemos ciertos rasgos físicos, como muchos de los síndromes genéticos, dismorfias faciales. Una de las principales dismorfias faciales es que los pacientes llegan a tener el mentón muy prominente o alargado, ¿ok? Como podemos ver en la imagen A, en la imagen B, en la imagen C, D, E, F, ¿ok? Otra de las características que ustedes notan en la imagen D es que generalmente caminan con los brazos flexionados. Y si ahorita vemos un video que les voy a enseñar, vamos a ver que está presente este aleteo nasal. La mayoría de las pacientes que ustedes ven en las fotos tienen una coloración de cabello por lo menos castaño claro o claro, y la piel o el color de la piel pues también es bastante claro. ¿Okay? Otra de las características es que ellos llegan a tener un pinzamiento bitemporal. Generalmente nosotros si tocamos la frente llega a ser como una superficie plana o no se llega a encontrar una depresión tan importante. Entonces cuando yo hago esto con una pinza en la frente del paciente, pues aquí noto como un hundimiento y eso le llamamos un pinzamiento a nivel frontal o bitemporal. ¿Okay? Esa es otra de las características de los pacientes. Ahorita vamos a ver un video. Es una paciente, como la foto de acá, es una paciente de uno de los del TRI, del Teletón de aquí de Tamaulipas, que está diagnosticada con síndrome de Angelman, ¿ok? Si nosotros observamos en esta foto que está en el lado superior izquierdo, podemos observar parte del mentón en punta, un mentón prominente, la sonrisa y esta actitud feliz que les estoy comentando, y algo muy importante que también llegan a tener los pacientes que no comenté previamente en la diapositiva que acabamos de ver es los dientes. Los dientes tienen una característica de ser pequeños y estar separados. Eso se llama diastema dental o hipodontia. ¿Okay? Dientes pequeños y separados. Es algo característico de los pacientes. Aquí vamos a ver la paciente. Que prácticamente vemos cómo está hiperactiva. Algunos pacientes llegan a tener trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Vean la marcha, la base de sustentación alta, los brazos flexionados. Está hiperexcitable durante toda la consulta. A ver si ahorita la podemos ver de frente para que ustedes puedan ver las características faciales, vean cómo se ve el mentón prominente, la actitud de felicidad frecuente o esta actitud feliz que nosotros habíamos comentado y esta marcha de tipo atáxico. Nuevamente los vuelvo a poner, vean la paciente hiperactiva, pongan mucha atención en la parte de la marcha. Vean cómo se ve la base de sustentación un poco amplia, el aleteo nasal. Ya lo que tampoco les he dicho, pero que estos pacientes llegan a tener como característica y que sucede en la consulta. Generalmente yo tengo el lavabo en la parte posterior, en donde nos lavamos las manos. Entonces los pacientes llegan a abrir la llave y les gusta estar ahí todo el tiempo con el agua. Entonces otra característica de los pacientes con Angelman a nivel conductual es la fascinación por el agua. Ustedes lo van a preguntar, si tienen la oportunidad de ver un paciente con Angelman, pregunten a los papás y van a ver que sí, efectivamente tienen una fascinación por el agua. Como les había comentado, el lenguaje, pues es el área mucho más afectada. Llegan a decir en un Angelman clásico hasta 5 palabras, ¿ok? Esto los puede ayudar con intervención logopédica, que es lo que les comentaba. Pues con pictogramas podemos ayudar a saber actividades de la vida diaria, sentimientos, comunicación más dinámica con la familia. Entonces, cuando un paciente llega a, por ejemplo, un centro de rehabilitación, que es parte del tratamiento fundamental, pues la parte de terapia del lenguaje tiene un papel muy fundamental porque ellos nos ayudan a poderse comunicar con este método. No van a buscar que el paciente hable, ¿ok? No se va a comunicar de manera verbal, sino a nivel de pictogramas. Y esto nos ayuda o mejora, como repito, la ansiedad y mejora también la parte de conciliación del sueño. Generalmente los pacientes dentro de esas palabras llegan a decir mamá, es de las palabras más frecuentes, generalmente al año y medio, pero no tiene una connotación específica. No es que haya esté mamá y le digan mamá, simplemente lo dicen sin ninguna intención propiamente de dirigirse a su mamá o a su progenitora. Ok, la mayoría de las enfermedades genéticas las vemos desde la etapa de la pediatría. Pero ¿qué sucede con estos pacientes cuando crecen? La adultez también es importante dentro o ver pacientes con una enfermedad genética en el adulto. Los pacientes con Angelman llegan a persistir con problemas del sueño hasta 2/3 partes de ellos, hasta un 71%. La frustración es algo muy importante, repito, por un poco o pobre
tratamiento a nivel de la comunicación. La mitad de ellos llegan a tener frustraciones, problemas gastrointestinales, principalmente reflujo gastrointestinal, por el problema de la ataxia por posiciones compensatorias. Los pacientes llegan a hacer escoliosis, hasta la mitad de los pacientes, y a veces llega a ser una escoliosis muy grave o severa que necesita intervención quirúrgica. Por eso el tamizaje o valorar estas curvaturas de la columna son importantes. Una tercera parte de ellos llegan a desarrollar una hiperfagia, que me va a llevar a una obesidad. Cuando los pacientes ya son adultos y un paciente con Angelman obeso, que es prácticamente todo lo contrario que nosotros vemos en un paciente pediátrico, podemos tener ahí conflicto en cuanto al diagnóstico. Hay un diagnóstico que pasa específicamente en la misma región, solamente que el defecto es a nivel paterno, que no sé si lo habrán visto o lo vayan a ver, que se llama Prader-Willi, pero la historia natural es completamente diferente. La epilepsia persiste hasta en el 41% de los pacientes. La mayoría llegan a ser dependientes de alguna caminadora o de alguna situación para ayudarles a caminar. Y pues bueno, no tienen alguna comorbilidad asociada que me pueda disminuir la esperanza de vida propiamente, porque no hay malformaciones. Siempre y cuando obviamente llevemos un seguimiento principalmente a nivel ortopédico, porque si yo no llevo un control ortopédico con los pacientes, puedo tener compromiso pulmonar por una parte restrictiva. Estos son unos criterios que se establecieron en el 2006, que se llaman criterios de Williams, donde podemos ver características consistentes, frecuentes, en las cuales yo puedo tomar ellos y poder pensar o hacer un checklist para poder diagnosticar un síndrome de Angelman con solo hacer una exploración física y una buena historia clínica. Prácticamente no los voy a repetir porque es prácticamente lo que ya les dije, lo que ya vimos en la clase. Pero es importante que ustedes sepan que la microcefalia, la epilepsia y el electroencefalograma es lo que más van a encontrar de manera consistente en los pacientes. Ahora, el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico lo vamos a pensar, lo vamos a sospechar con todo lo que les estoy diciendo que es lo clínico. Y para poderlo confirmar, si yo lo quiero hacer a nivel molecular, que ya sabemos que hay un porcentaje que no tiene una etiología clara, lo hacemos buscando esas alteraciones en la metilación o en la impronta. Por eso usamos estudios que son complejos, son heterogéneos, que van prácticamente se resume que van a buscar si hay un marcaje o una impronta normal en esa región. ¿Ok? La principal vamos a buscar una de lesión, ¿ok? Aunque podemos tener también epimutaciones, alteraciones en el control de impronta, o podemos tener disomías uniparentales, o incluso variantes propiamente en el gen. La variante propiamente en el gen no se va a encontrar por un análisis de metilación. Ahí sí tenemos que hacer una secuenciación del gen y ver si hay un cambio de una letra por otra, de un nucleótido por otro, o alguno de los diferentes tipos de variantes. Sin embargo, cuando es por una cuestión epigenética, aquí tenemos varios estudios que podemos hacer. Si yo quiero determinar solamente la causa más frecuente, pues tengo que elegir algún estudio que me estudie la delesión, la pérdida, que puede ser desde un FISH hasta un microarreglo. Hay microarreglos que, de acuerdo a las ondas que tengan, puedo determinar también disomías uniparentales, que me va a determinar cerca de ese 80-90%, ¿ok? Lo único que no se estudiaría con un microarreglo podría ser a lo mejor los defectos en los centros de impronta, que eso sí lo vamos a hacer por un análisis de metilación, que puede ser mediante un PCR o un MLPA. La finalidad de la clase no es ver cada técnica molecular, sino que ustedes sepan que es importante referir con un especialista que esté más familiarizado para que pueda elegir la prueba correcta, ya que también la clínica en ocasiones nos puede orientar a qué es lo que yo puedo solicitar. Y también de esto va a depender que yo pueda dar un asesoramiento genético adecuado. No todas las causas me dan el mismo riesgo de recurrencia, es decir, de que se pueda volver a repetir. Incluso el fenotipo cambia. Realmente los pacientes que son por una lesión van a tener el fenotipo que les acabo de describir, clásico. Pero aquellos que tienen, por ejemplo, una variante o alteraciones en el centro de impronta, incluso llegan a tener un fenotipo más leve o incluso llegan a tener más vocabulario que un paciente con síndrome de Angelman sin ello. Tratamiento, dar un diagnóstico en Angelman, sí, es verdad, no existe un tratamiento curativo de que yo diagnostique y evite todas las complicaciones o manifestaciones de los pacientes, pero sí puedo mejorar la calidad de vida. Y una de ellas, recordemos que el 90% de los pacientes va a ser epilepsia. Entonces, cuando yo tengo un diagnóstico específico de alguna enfermedad genética, síndrome o incluso síndromes epilépticos,
Si yo tengo la variante y sé qué es lo que está sucediendo, puedo elegir el mejor tratamiento o el tratamiento que mejor pronóstico les da a estos pacientes. Anteriormente, en los pacientes con Angelman se recetaba valproato, fenobarbital. Sin embargo, actualmente se ha visto que hay más efectos secundarios que beneficiosos. Actualmente, de primera línea, sabemos que vamos a darle betiracetán, clobazam o toxocinamida como primer fármaco anticomicial o antiepiléptico. ¿Existen terapias génicas? Realmente no. Hay varios protocolos de estudio, algunos asociados a adenovirus, otros a oligonucleótidos antisentido, algunos enfocados a activar esa región intacta del alelo paterno para que se pueda expresar esa región donde está V3A. Sin embargo, no hay ninguna aterrizada hasta el momento. Los micronutrientes también es algo que está sucediendo mucho, antioxidantes, cambian o no la historia natural de la enfermedad. Sinceramente, hasta la fecha no hay nada que compruebe que un micronutriente modifique la historia natural, siempre y cuando no generen o se interpongan con el medicamento de las epilepsias, pues se puede dar sin problema, pero no es un tratamiento que vaya a tener o que hasta el momento se conozca que tenga una implicación tan favorable en los pacientes. Y lo más importante de los pacientes es la rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje. Y obviamente pues toda la parte del asesoramiento genético, que es prácticamente todo lo que estamos viendo. Y darle un seguimiento. Si yo tengo un diagnóstico, puedo darle un seguimiento al paciente. Sé que lo tiene que ver neuropediatría, ¿ok? Para valorar la parte del electroencefalograma y la epilepsia. Hay que estar valorando hitos del desarrollo, la parte psiquiátrica, la parte musculoesquelética asociada principalmente a la escoliosis, gastrointestinal a nivel del reflujo gastroesofágico, nutrición principalmente para ver cómo va creciendo, si hay que modificar la dieta, examen oftalmológico, algunos pacientes tienen alteraciones en la refracción y pues la escoliosis, que es parte de lo ortopédico que les he estado comentando. La mayoría de los casos de síndrome de Angelman, principalmente cuando es por lesión, van a tener, o incluso por disomía uniparental, van a tener un riesgo de recurrencia muy bajito, va a ser menor al 1%, ¿ok? Es decir, es poco probable que se pueda volver a repetir en una familia, pero va a depender del mecanismo asociado. Es por eso que es importante buscar a un especialista en genética cuando se va a pedir un estudio genético, porque va a tener una repercusión no solamente en el diagnóstico, sino también en esta parte de los riesgos de recurrencia. En la parte del lado derecho tenemos un árbol genealógico de 3 generaciones, donde los cuadrados están representando a los hombres y los círculos a las mujeres y las líneas horizontales a una unión como tal de pareja y la parte vertical a la descendencia. ¿Ok? Entonces tenemos que en la generación 1 tenemos a una pareja donde el varón tiene un puntito negro. Ese puntito negro quiere decir que él es portador de una variante en el gen V3A. Sin embargo, no está afectado, no tiene Angelman, por eso no está coloreado en la parte interna de color verde. ¿Por qué creen que alguien de nosotros puede tener una variante en V3A y no tener Angelman? ¿Qué se les ocurre? ¿De quién habrá heredado ese papá esa variante? Del papá y está silenciado. Así es, doctora. Del papá y está silenciado. Tiene la variante, pero pues no va a presentar Angelman porque el alelo de mamá está totalmente normal y va a estar expresando V3A. Entonces, sin problema, pero él es portador de la variante. Entonces, él tiene una probabilidad del 50% de heredar la que tiene la variante o la que está totalmente sana. Vamos a ver la generación 2, sus hijos, ¿ok? Tiene un varón, una mujer, otra mujer y un varón, ¿ok? Y ahí vemos que la mujer hereda la variante y el hombre hereda la variante. Porque ellos tampoco tienen síndrome de Angelman, a pesar de que tengan la variante. ¿De quién la heredaron? Ahí lo pueden ver en el árbol genealógico. ¿Quién les heredó esa variante? De papá. Papá. Entonces, nuevamente, ¿no? Está silenciado. Ahora vamos a ver la generación 3. Híjole, ahí tenemos que los dos que tuvieron variantes justamente son los que tienen descendencia. Y la mujer tiene 2 hijos que tienen la variante, pero sí tienen síndrome de Angelman, un hombre y una mujer. Y en el lado del varón no aparece el síndrome de Angelman. ¿Por qué creen que hasta la generación 3 apareció el síndrome de Angelman y apareció en 2 casos en la familia? Ahora, ¿de quién se heredó la variante?
Porque se hereda De la mamá. madre. de mamá, así es. Entonces, por esa razón, los hijos o la descendencia tuvieron Angelman. Entonces, esto es lo menos frecuente cuando hay riesgos de recurrencia del 50%, pero puede suceder por este mecanismo, ¿ok? La mayoría no sucede así, repito que es menos del 1% porque es una de lesión esporádica, solamente sucede en el paciente, pero hay casos donde sí hay una recurrencia importante y donde puede haber más de un caso en la familia. Por eso es bien importante, repito, a pesar de que tenga el diagnóstico, referencia genética médica. En resumen, el asesoramiento genético incluye explicar al paciente la enfermedad, explicarle la causa, explicar cuáles son los riesgos de recurrencia, explicar el tratamiento, explicar todo lo que nosotros vimos en esta hora, pero a los papás de una manera muy tranquila para que ellos lo puedan entender. Entonces, el trabajo es multidisciplinario, doctores y doctoras. Trabajar en equipo es lo primordial cuando se trata de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque los pacientes se van a beneficiar de ello, ni yo, ni el neurólogo, ni el rehabilitador. Simplemente el paciente le va a ir mucho mejor si lo vemos un equipo multidisciplinario. Ahí les comparto una foto de algunos compañeros de trabajo donde hay diferentes especialistas que todos tienen una función fundamental en el diagnóstico o en el tratamiento de los pacientes con alguna enfermedad rara como el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es un síndrome muy característico, pero poco conocido. Y yo espero que por lo menos ustedes se lleven estas características o ideas principales por si en algún momento ustedes llegan a tener enfrente un paciente que pueda ser Angelman, lo puedan sospechar y referirlo con algún especialista indicado como el genetista. ¿Ok? Y pues bueno, ahí tienen un poco de la epidemiología de las enfermedades raras, que no es el tema como tal, pero es importante que ustedes también se lleven qué es una enfermedad rara y que conozcan que la mayoría de las enfermedades que están viendo son enfermedades denotadas o descritas como enfermedades raras. No sé si tengan, bueno, sería todo por mi parte, Miguel, no sé si tengas algún comentario, pregunta o algo. Pues primero que nada, agradecerte muchísimo, Johnny. La verdad es que estuvo genial la charla, ahora sí que todo lo que tienen que saber ellos como futuros médicos de primer contacto. Yo ahora sí que nada más les comparto como la poquita experiencia que me ha tocado. Algunos nos tocó hace poquito al equipo con el que yo estoy, a mí un pacientito con Angelman chiquito, quizá 1 año más o menos. Y pues estaba difícil porque todavía no tenía todas las características clínicas como muy, muy claras. Yo creo que lo que más nos orientó fue que tenía ya empezaba a retrasarse el crecimiento del perímetro cefálico y el patrón electroencefalográfico. Muchas veces como que en artículos o en descripciones del síndrome se menciona como muy parte de los síntomas, así como mentón pontiagudo, vamos a decir. Pero yo creo, no sé si en tu experiencia, que el patrón electroencefalográfico es bien, 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 bien útil, de que si ustedes ven a este chiquitín con un retraso del desarrollo psicomotor, que el perímetro cefálico ya va entre azul y buenas noches, y ven ese patrón electroencefalográfico de ondas lentas, estas ondas que menciona el doctor Jonathan, de estas ondas delta o ondas teta, sospechen bien, bien fuerte que sea un síndrome de Angelman. Sí, así es, totalmente de acuerdo, Miguel. El electroencefalograma es algo que anteriormente se utilizaba bastante antes de la parte molecular como para poder asociarlo de manera clínica, pero sí tiene alta sensibilidad por la frecuencia en que se espera. Más del 90-95% de los pacientes va a presentar este patrón que acabamos de ver o de describir. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, que tengan por ahí? ¿Todo claro? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Johnny. Y pues ahí estaba el Facebook de Johnny, por si quieren ver la información que él comparte, que siempre es pues bastante atinado. Y pues bueno, pues entonces mañana nos vemos, ustedes los veo en clase. Y Johnny, pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Perfecto, hasta luego, nos vemos, cuídense. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Luego. Bye.